Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por participar de esta actividad. Desde el CED buscamos generar espacios de discusión y debate en torno a la ley de urgente consideración que está en tratamiento en este momento en el Parlamento. Y en ese sentido estamos generando charlas a través de esta plataforma para difundir y conversar sobre todas las diferentes posturas de expertos en varios temas que buscan modificar este proyecto de ley. En el día de hoy comenzamos con Germán Aller, docente de grado 5 en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y además director del Instituto de Derecho Penal y Criminología en nuestra casa de estudios. La modalidad de la jornada será la siguiente. En primer lugar, la secretaria de Asuntos Universitarios del CED, Eugenia Villar, estará haciendo algunos comentarios preliminares y luego contaremos con la presentación del doctor Aller sobre el tema. Al final vamos a abrir un espacio de preguntas que vamos a recibir a través del chat. Así que bueno, más o menos eso. Y pedirles por favor que mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas para facilitar la conexión y así no tenemos problemas técnicos durante la charla. Ahora les paso con Eugenia Villar y luego con el doctor Ale. Bueno, muchas gracias, Eli. Espero que se me escuche. ¿Se me escucha bien, Eli? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por participar. Esta, como comentaba Eliana, es la primera de varias instancias que desde el Centro de Estudiantes de Derecho planificamos para empezar a discutir desde el punto de vista un poco más jurídico las disposiciones y efectos que contiene la ley de urgente consideración, para poder hacer un estudio un poco más adecuado de los aspectos que tiene la ley. Hemos seleccionado algunos de los temas más importantes de este proyecto de ley, que como ustedes saben ingresó al Parlamento el 23 de abril de este año y que contiene, en principio, 501 artículos para ser debatidos en un lapso bastante acotado de tiempo. Y en ese sentido, desde el CED nos parece importante resaltar que la mejor manera de construir una sociedad más democrática es generar intercambios de ideas abiertos a toda la sociedad, donde participen integrantes de la academia y de las diferentes organizaciones sociales, para que además los temas que nos preocupan sean abordados de forma seria y generando los consensos que son necesarios para poder lograr cualquier cambio en las estructuras de la sociedad. En ese caso, la ley de urgente consideración sabemos que tiene varios temas que involucra a muchísimos actores sociales que necesariamente deben ser oídos para poder mejorar la calidad de las leyes que se aprueben en este país y también además la calidad democrática de los debates, ¿no? Creemos también necesario bueno, en este tiempo de aislamiento social, no obligatorio, pero sí preventivo, a causa de la pandemia generada por el COVID-19, incluir una ley de estas características con tantos artículos impide que el debate se desarrolle de la manera más abierta posible, y por eso desde el Centro de Estudiantes de Derecho nos pareció importante generar estos encuentros virtuales, para poder aportar desde nuestro lugar de universitarios y universitarias a la difusión del contenido de la ley y además realizar un llamado a la reflexión colectiva sobre estos aspectos que creemos que son de interés para toda la sociedad y no solamente a la comunidad que integra nuestra casa de estudio. Sabemos que en la Universidad de la República ya se está trabajando el tema, se han generado grupos de trabajo para discutir y profundizar sobre los contenidos de la ley. El rector de la universidad también ha participado de diversas instancias, tanto en los medios de prensa como además también en las sesiones de la comisión del Senado que está estudiando la ley. El Consejo Directivo Central de la universidad resolvió por unanimidad manifestar su preocupación. En la Facultad de Derecho el Consejo resolvió hace unas semanas enviar a los institutos de nuestra facultad también la ley para que todos los institutos puedan hacer sus aportes y puedan profundizar sobre los temas que obviamente los involucran. Y en ese sentido, con esto quiero decir que la ley de urgente consideración ha generado rechazo o al menos gran preocupación en toda la comunidad académica y a todas las organizaciones sociales, por su contenido, pero sobre todo por la forma en la que se propone un debate tan importante. En este sentido, creemos desde el orden estudiantil que tenemos que tomar posición, democratizar la información a la que disponemos, generar análisis, para que estudiantes y además también otros integrantes de la sociedad puedan hacerse de esta información y puedan también participar en este debate tan importante para todos.
Y bueno, en este ciclo de charlas sobre en este ciclo de charlas sobre la ley de urgente consideración vamos a contar con varios puntos de vista, vamos a contar con la exposición de diversos expertos académicos y técnicos sobre algunos aspectos que la ley involucra. Hoy vamos a comenzar con derecho penal, y en estos días vamos a estar difundiendo otras participaciones de, por ejemplo, otros directores de instituto de nuestra casa de estudios, como es el director del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Estamos esperando la confirmación del director del Instituto de Derecho Constitucional, y también del fiscal de corte, para que nos pueda brindar también su punto de vista sobre esto. Y bueno, en lo que refiere al derecho penal, hoy, como decía Liana, vamos a contar con la exposición del doctor Aller, a quien desde ya le agradecemos la disposición para participar en estos ámbitos de intercambio con estudiantes, no solamente en la actividad de hoy, sino cada vez que lo convocamos a charlar sobre algún tema. Y bueno, sobre este aspecto al doctor Aller lo hemos visto en estos días en varios medios de prensa, también el 8 de este mes, el 8 de mayo, participó en la comisión del Senado que estudia la ley de urgente consideración, para las que les recomiendo desde ya leer la versión taquigráfica de la sesión de la comisión, que está en la web disponible para acceso a todos. Y bueno, para introducir este tema quería leer un párrafo cortito de un informe que hizo el Instituto de Derecho Penal y Criminología de nuestra facultad, en una de sus sesiones en las que se manifestó en contra de la ley de urgente consideración por unanimidad, que dice sobre la LUC que implica la supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades e incremento punitivista. Y bueno, para explicarnos el contenido de esta ley y un poco a lo que refiere ese párrafo que hacía mención el Instituto de Derecho Penal, tenemos al profesor Aller, a quien nuevamente agradecemos por la participación, y bueno, dicho esto, le pasamos la palabra. A ver si lo puedo desilenciar. Sí. Ahí está, creo, me escuchan, ¿no? Sí, se me escucha, sí, perfecto. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias, y a todo el SED y a todos los que están presentes. Más allá de que el tema que nos convoque no sea un tema que en lo personal me dé ninguna alegría, sí es la alegría de compartir con las personas, de eventualmente aportarles ideas y a su vez los otros interlocutores que tengan las suyas. Creo que es muy bueno que el SED lleve a cabo esta actividad, y no lo digo meramente por la parte protocolar o formal de decirlo, sino porque la universidad es una fábrica, una usina de ideas, y al mismo tiempo debe ser fuertemente crítica de lo que ve que pasa en la sociedad, y ni que hablar en el campo de lo jurídico. Y cuando uno dice crítico, crítico no solo quiere decir censura, también puede ser elogio. En este caso el elogio no va a estar casi presente, pero eso no quita que la crítica es eso. El crítico de arte, de cine, de teatro, elogia una actuación y cuestiona otra. Aquí, como universitarios, a todos, más allá de los roles, desde el estudiante hasta la persona más encumbrada de la facultad, de la docencia, lo que sea, todos tenemos una misión que llevar a cabo, más allá de la formación, sino simplemente del aporte a la sociedad, y que incluso la propia ley que gobierna la universidad lo establece. Yo no recuerdo si es el artículo 2, 3 o 4 por ahí, que nos conecta claramente con la sociedad, y que ya de tanto repetir he olvidado hasta el número en el que está, pero lo conozco muy bien. Bueno, eso como una especie de mero preámbulo de felicitarlos a ustedes por hacer esto. Sabemos que es un compromiso, sabemos que estas actividades, así como son bienvenidas, hay gente siempre que les molesta. Uno nunca sabe cuánto se molestan cada vez que uno habla. Uno es cualquiera, no yo. Pero de ninguna manera por eso hemos de silenciarnos, aún estando equivocados. Es decir, creo que en el sistema democrático, si algo bueno tiene, es que debemos tener espacio todos para poder expresarnos. Y este es uno de los casos. Tú bien decías hace un rato hasta lo de la urgencia. Yo digo que además de que la urgencia no es urgente, que sí que no hay urgencia, pero advierto, tú mencionabas recién con razón lo del COVID. Yo le quito el COVID también. Es decir, con COVID esto no es bueno discutirlo. Sin COVID tampoco había que discutirlo, porque no había urgencia. Y ya que mencionaste la comparecencia en el Senado, que fue muy breve, pese al muy buen espíritu de los senadores, quiero advertirlo, no solo del presidente de la comisión, Charles Carrera, que es colega, abogado, sino también otros y de otros partidos. En esto no hago ningún tipo de diferencia. Me recibieron con particular, yo diría, amabilidad y hasta estima, aprecio y grandes elogios, que pues bueno, habrá que ver los resultados. Pero de todas maneras, es decir, el clima en ese sentido de debate en la comisión que vi fue muy bueno.
teníamos asignado cada persona que comparecía, o cada grupo, 20 minutos, lo cual lo entiendo perfectamente, no es una censura de la comisión, porque están hasta las manos de trabajo con esto, eso es indudablemente, que es fruto de una urgencia que no es urgente también. Pero bueno, esos 20 minutos ellos mismos los alargaron, me dieron más tiempo, yo me apegué al tiempo, quise cumplir porque no quería perjudicar a los que venían luego, opositores desde alguna otra universidad y de otros movimientos sociales, entonces todo se ha hecho muy breve, y la comisión, después de una serie de opiniones entre ellos, de qué hacer, si citarme de nuevo, o qué iba a llevar a cabo, llegaron a un acuerdo que yo simplemente lo vi pasar, porque ahí no tenía nada que ver, y era que informase sobre algunos artículos en específico, sobre 4 artículos específicos, que son el artículo 1 del proyecto de ley, luego les digo cuáles, pero para no detenerme mucho ahora, el artículo 1, 4, el 11 y el 17, si no recuerdo mal. Es decir, legítima defensa, puedo equivocarme un poco en el orden, no importa, el tema del derecho a la resistencia, la negación, la verdadera negación al derecho a la resistencia, que algo me detendré ahora después en ese punto. Lo otro, una especie de, una suerte de nuevo delito de desacato también. Y por último, sobre un delito un poco más interesante, si se quiere, pero que igual nos amerita críticas, que es un delito que se crearía, si en caso de ser aprobado, que implicaría desde el hostigamiento hasta el ataque a personas o funcionarios de la educación y de la salud. Suena bien, en principio, proteger a estas personas, por lo que en su momento habré de decir, pero habría una verdadera dosimetría y una desproporción, que es lo que cuestionamos. El proyecto de ley, como ustedes saben, tuvo un primer capítulo que fue entre fines del año pasado y comienzo de este. En febrero ya teníamos un proyecto de ley, o un anteproyecto, si se quiere, un borrador, pues se le llamó borrador, distintos nombres, llamémosle anteproyecto, igual como palabras relativas. Sobre ese fue el que nos pronunciamos en nuestro instituto en una sesión de ese mismo mes de febrero, creo que del 20 o algo por así, no me acuerdo la fecha exacta, pero en febrero, con el párrafo que tú leíste un tramo y que sigue diciendo algunas cosas más, no, creo que lo tengo acá, pero no es que importe especialmente, pero simplemente porque esto fue lo que arribamos como conclusión de una sesión extensa en la que expuse sobre el tema, pero luego intercambiamos ideas todos los presentes y por unanimidad de la sala de los presentes se resolvió lo que tú leíste recién y se agregaba que asimismo se expresó que el borrador en consideración exhibe deficiencias jurídicas, así como de rigor científico, y también carencias hermenéuticas, primando aspectos meramente políticos. Se concluyó, estoy leyendo textualmente, que su implementación legal podría ocasionar graves inconvenientes interpretativos y de aplicación en la praxis forense, así como cuestionables criterios político-criminales de selectividad negativa. En realidad no es más que un balance de situación, y el análisis de la casuística, de todo lo que aquí se trata, no es abarcable ni abordable, referido meramente a lo penal, seguridad procesal penal y menores y alguna cosa más. Es decir, en el rubro nuestro estamos hablando, en la versión del proyecto nuevo, de redondeando los 120 artículos. Es casi un código. En eso aparece de todo. Aparece la legítima defensa, aparecen delitos sexuales, esto que referí del desacato, aparece la negación del delito de resistencia, siempre aparecen cosas vinculadas al lavado de dinero, droga, eso no falta nunca, siempre tiene que estar. En penal hay de todo, se pone en tela de juicio, mejor dicho, más que ponerse en tela de juicio, se elimina prácticamente para determinadas figuras delictuales el verdadero concepto de complicidad, porque se eleva para algunos tipos penales la pena en la complicidad, se eleva al mismo rango que al del autor y coautor, lo que desde el punto de vista jurídico es claramente errado. Eso ya no es una discusión de si urgencia o urgencia o de la situación de violencia en las calles, es perder la dosimetría en las figuras delictuales. A eso se le agrega después un espacio sobre derecho procesal, penal, no es mi materia específica, pero ejercemos con procesales, y los procesalistas son los que saben más, pero nosotros, sin para nada pisar esa manguera, nosotros utilizamos el derecho procesal penal en forma más que aceitada, ¿no? Permanente. Ahí en la parte procesal, y estoy siguiendo un orden que es desorden, porque la ley, el proyecto de ley está todo desordenado en materia penal. No
tiene sistema, no tiene sistemática, lo cual presenta un gran problema también interpretativo. En la parte procesal se quiere restringir, se pretende restringir el proceso abreviado. Sobre eso no voy a dar opinión del instituto, sino personal, porque me consta que no todo el mundo piensa igual en eso, así que de ninguna manera pretendo caminar encima de eso. A mi modo de ver, el proceso abreviado en Uruguay no debería existir, lisa y llanamente. Soy partidario, así se lo he expresado, en que en su momento estaba en aquel momento de director del Instituto Procesal, Alejandro Aval, Tato Aval, y a tantos más colegas, tanto procesalistas como penalistas. Estoy totalmente convencido de que el proceso abreviado, que fue algo que se metió al final del camino cuando estaba por implementarse el Código del Proceso Penal, y que no dio tiempo casi a evacuar consultas, pedimos ser recibidos para opinar, digo, pedimos, no es falso plural, fuimos varios, pedimos para ser recibidos a efectos de opinar sobre este proceso abreviado, y en la comisión de su momento del Senado de Constitución se nos dijo que ya no había tiempo y que en todo caso que presentásemos algo por escrito. Lo hicimos en tiempo ultra rápido y no sé qué consideración tuvo lo que presentamos, pero no se efectuó ningún tipo de cambio. Es decir, tengo la absoluta tranquilidad de que nunca acompañé al proceso abreviado y considero que el proceso abreviado estaba matando a la discusión del debate de derecho penal. Eso sumado a unas audiencias de formalización o de juicio donde lo que más se discute es cuestiones meramente de procedimiento y no de derecho penal. Bueno, el derecho penal en Uruguay va acariciando ya la vida eterna, es decir, va a pasar a otro mundo. En este proyecto, la parte procesal penal, y a propósito empecé un poco en el fondo de eso, para que no me alcance el tiempo, para no quedarse por decir algo, tendría que aprovecharse, si es que esta LUC va, bueno, ley de urgente consideración, es la LUC para todos a esta altura, si va a prosperar, además de que tendría que modificarse muchas cosas y que uno se oponga a que prospere en materia penal al 100%, lo digo desde ya, pero si va a prosperar aquello de que tenga los votos y vaya a salir, acá reduciría en el proceso abreviado, para mí de una forma timorata, está a mitad de agua el trabajo, creo que habría que llegar mucho más a fondo con el bisturí, y generarían un proceso simplificado que viene a ser un proceso, se le puede llamar desde extraordinario, simplificado, sumario, cada cual le va poniendo distintos nombres, extraordinario, como ustedes quieran. La idea esa no está mal del todo, de hecho ya había un proyecto antes de ley que iba más o menos por ese camino, pero en forma mucho más ordenada. No estaría mal aprovechar las circunstancias para reducir al proceso abreviado, pero para mí el camino de fondo es la eliminación del proceso abreviado. Varios fiscales me han dicho, y los entiendo perfectamente, que no se puede eliminar el proceso abreviado porque colapsaría la actividad del Ministerio Público y por ende de los juzgados. Yo no discuto que puedan tengan validez en su afirmación, pero eso significa, y así lo expresé también en el Senado, que inequívocamente lo que hay que hacer es reformular la operatividad del Ministerio Público y dotarlo de las condiciones materiales, técnicas y de personal suficiente, capacitado, para poder llevar a cabo. Nosotros jamás podemos pensar que hemos de adecuar la ley a las posibilidades de un grupo de funcionarios. Entonces tendríamos que cambiar la normativa de la OCE, de UTE, de ANTEL y cuánto más seguimos. Yo creo que en esto no podemos claudicar. Si estamos en desacuerdo filosóficamente en qué hacer con el proceso abreviado, vaya y pase, pero que se nos argumente que no se puede eliminar porque colapsaría, es lo mismo que decir que no está dispuesto el Estado. El problema no es el Ministerio Público, quiero advertirlo, que no está dispuesto el Estado a darle los recursos a algo tan importante como sería el llevar adelante las causas penales. Habría que aprovechar este proceso también inequívocamente de cambio de ley o de implementaciones en materia procesal para establecer un plazo para la acusación, que eso es algo que tuvo el proyecto originario y que de repente, ya no recuerdo en qué momento fue, se perdió en el camino y quedó así. El único plazo que hay para deducir acusación por el Ministerio Público hoy día sería el de la caducidad de la acción punitiva, es decir, de la acción al fin penal, o directamente la prescripción del delito. Y fuera de eso, el fiscal tiene la propiedad de iniciar la acción cuando se le antoje. Eso está mal, está francamente mal. En fin, la parte procesal ya la dejaría en este momento de lado. Está el tema de los menores, también es un tema urticante, donde nuevamente surge allí la idea de un mayor punitivismo, etcétera, desconociendo que aún pese a las
críticas que podamos hacer al Código de Niñez y Adolescencia, de que de alguna manera consagró ya una capacidad penal de menores, porque se puede decir de muchas maneras, pero en el fondo es eso. De todas formas, sería otro paso más en aras a imputar delito, a aumentar penas, mantener antecedentes, todo eso que hace tiempo que se viene pregonando y que cada vez que algo se descuida aparece en un proyecto. Yo creo que ese es otro punto en el que también hay que oponerse francamente. Hay temas que tienen que ver con la actuación policial. Yo no me voy a meter aquí ahora, podría, pero por razón de tiempo no, con todo lo que tiene que ver el organigrama policial, la reestructuración, porque creo que eso, pese a la gravedad y la importancia que pueda tener, en este momento, en relación a todos los demás, es de segundo orden, no está en el primer plano. Entonces, está ese tema por ahí metido. Por supuesto que comienza esta LUC en su nueva versión, la versión que tenemos de ahora, con el artículo 1, que es referido a la legítima defensa, donde incluso se ha dicho por algunos interlocutores válidos de quienes han propugnado o proyectado esta ley, que sería un poco el eje central. Si este es el eje central, ya nació partido, porque la legítima defensa, tal como me preguntó un senador, concretamente en la comisión, sobre este tema, y dice, bueno, y entonces si usted no concuerda con los cambios proyectados para el artículo 26 del Código Penal, en el artículo 1 del proyecto de ley de urgente consideración, ¿qué redacción propone? Y yo dije, yo propongo la que ya tiene el artículo 26. Miren, hay cosas que son interesantes, antes ni siquiera ni de mirar el texto, porque si uno mira el texto al final es tan grande que se le van muchas cosas, prefiero recurrir más a mi esquiva memoria que al texto. ¿Cómo será la cañada que hasta el burro pasa al trote, ¿no? En ese sentido. Miren, yo no me había percatado, me lo dijo un colega, no lo había visto, porque hay tanta cosa que al final las cosas pasan como si fuese una película que va rapidísimo. No me he dado cuenta que en la nueva versión de la LUC se eliminaba la legítima defensa de terceros. La eliminaban del artículo 26. No entiendo a santo de qué, es decir, de dónde surge que si quieren, entre comillas, incrementar los espacios de legítima defensa, al mismo tiempo eliminen la legítima defensa de terceros, que ha sido en Uruguay históricamente un verdadero bastión nuestro y que además, entre otras cosas, permite a cualquier ciudadano actuar en defensa de otra persona, cualquiera que sea, que esté siendo de alguna manera agredida, atacada, o lo que fuese. Eso como cosas raras que uno ve. En ese artículo 1, y voy a detenerme relativamente en esto, voy a hacer lo que pueda, ¿no?, en el tiempo que tenemos. En el artículo 1 se trata de explicar, en relación al artículo 26 del Código Penal de Legítima Defensa, cuando en nuestro código se habla del segundo requisito, el primero es la agresión ilegítima, y el segundo la racionalidad, necesidad racional del medio empleado, luego se le agrega todo un tramo. La verdad es totalmente innecesario. Trata de definir lo que es la racionalidad. Craso error, porque la racionalidad es un concepto claro en lo social, en lo coloquial. No requiere ni siquiera una gran interpretación jurídica poder establecer, aunque no seamos técnicos en derecho, lo que es racional de lo que es irracional. Entonces, cuando empezamos a definirlo en el campo de lo penal a través de una disposición legal incorporada al Código Penal, quedaríamos, si eso se hace así, totalmente encorsetados. Proponen que diga, a partir del sistema tradicional de la racionalidad del medio empleado para repeler o impedir un daño que en definitiva es inminente, porque si es impedir un daño es algo que va a ser inminente, aunque no lo diga el código. Dicen en la propuesta, el medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida. Sí, y necesitamos decir esto para explicar qué es racional. ¿A quién le está hablando? Es decir, recuerden que la ley penal en realidad no está escrita para que el ciudadano común y corriente desayune leyendo el Código Penal, porque no hay obligación de eso, tiene obligación de conocer el derecho en el sentido de lo que son pautas de conducta social que encartan con disposiciones jurídicas que el legislador debe velar porque coincidan con las pautas culturales de una comunidad. Si no, tendrían que ser todos no solo abogados, sino expertos en derecho civil, en derecho penal. Pasaría la vida entera para un buen día, a los 80 años, decidir que puede vivir en sociedad y un par de años puede morirse. Es decir, que no va así. Entonces, ¿a quién se le escribe el Código Penal? La verdad, yo considero que tenía razón lo que decía Carl Binding cuando señalaba que el Código Penal está escrito para el juez.
El juez es una forma de decir, el juez es la cúspide, fiscales, abogados, nos está dando el instructivo de cómo actuar frente a determinadas situaciones. Entonces, no hay nada que explicarle esta idea de racionalidad. Luego se agrega un párrafo, también en el literal B, que el sentido que tiene no es del todo incorrecto, yo diría que hasta puede acompañarse. El problema es que está alambicado, es barroco. Lo que se quiere decir aquí, con una forma de expresión que más que incorrecta diría que es más difícil, de difícil comprensión, lo que se quiere decir es que se pueden cruzar los bienes jurídicos, es decir, que usted puede, en aras de defender su honor, terminar desde quitando una vida o lesionando, o en aras de defender la propiedad, que siempre se ha discutido mucho, pero por supuesto que hay situaciones extremas en que los bienes jurídicos se pueden cruzar y se puede llegar a cobrar una vida, no por el hecho de que me hayan hurtado a un objeto del automóvil, está claro que no, nadie ha dicho nunca en la historia algo así en forma sensata. Entonces, la idea de cruce de bienes jurídicos que desde el punto de vista dogmático y académico y de enseñanza del derecho en nuestra facultad, no recuerdo que nunca haya tenido problemas, decir en cualquier clase de derecho penal, parte general, que se pueden cruzar bienes jurídicos en la legítima defensa. Lo que no está tan claro en el estado de necesidad, pero no es el caso que aquí estamos debatiendo. Así que se pueden cruzar. Lo que proponen aquí es repetir de alguna manera que se pueden cruzar, pero hasta con un lenguaje complicado, porque si querían decir esto, dígalo llanamente y nada más. Dice, cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, nada más solo el patrimonial, y los demás no, el honor no, y el honor viene que hay muchas personas que mueren por el honor, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y continúa, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. El primer obstáculo es tratar de entender qué dice. Una vez que logramos entenderlo, miren que no está mal escrito, está alambicado, es barroco. Una vez que logramos entender lo que dice, decimos, como se decía antes en los dibujitos animados cuando yo era niño, atiza, ¿no? He descubierto que lo que quiere decir es que se pueden cruzar los bienes jurídicos. Ya sabíamos eso. Sabemos que se pueden cruzar los bienes jurídicos. Es verdad que ha habido algunos fallos jurisprudenciales o algunas situaciones donde parecería que la jurisprudencia ha tomado postura de que no se pueden cruzar. Bueno, para eso existen los tribunales de apelaciones y otras instancias y el debate, pero no podemos estar, a mi modo de ver, legislando expresamente cada hipótesis que nos parezca donde pueda haber algún error en el fallo judicial. Lo que hay que hacer es revisar ese tipo de situaciones y ser críticos al respecto. Y bueno, para eso estamos también los técnicos, para escribir, para publicar, para difundir y de alguna manera lograr una mejor estructura. Después otro aspecto de la legítima defensa, y es uno de los que más me detengo porque además se supone que es el eje, es el primero y es un poco vedette en este tema. Hay una parte que yo diría que está al borde de lo histriónico, ¿no? La hilaridad. Habla de zonas urbanas, zonas rurales y zonas intermedias, ahí, suburbanas, en fin. Todo esto me parece que es innecesario. Dice que se considerará dependencia de la casa, los efectos de la presunción. En las zonas urbanas, los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares. Si ya te dice similares, ¿para qué anuncia todo lo demás? Es un problema idiomático. Si usted va a decir todo este discurso, que hay que empezar a discutir cada cosa, y después de eso todo dice, y similares, ¿por qué no dice lo que toda la vida hemos dicho? La casa y sus dependencias. ¿No era mejor? El viejo de Ureta era claro en esto. Dice, miren que le hemos criticado muchas cosas, pero cuando decía algo que estaba bien, pues hay que decir que estaba bien. Uruguay tiene en proporción una muy buena redacción de legítima defensa en relación a lo que tienen muchos países de la región. Lo que tenemos bien, y nos elogian, por no decir nos envidian, los colegas de otros países de la región, es lo que vamos a cambiar para poner esto. Eso es un tema que a mí en lo personal me preocupa hasta por el progreso del lenguaje jurídico, que no es cosa menor, que no es una cosa meramente de preciosismo, sino que utilizar adecuadamente las palabras significa luego disminuir las posibilidades de errores interpretativos. Aquí, ¿para qué hablar de los balcones? Nunca en la historia de lo que yo recuerdo de la facultad, no lo que uno ha enseñado, sino todo lo que uno ha aprendido, se discutió que los balcones estaban integrados a la casa o al departamento o a la vivienda. Nunca vi que se dijese que el balcón estaba fuera de competencia. La terraza, idem. La azotea, idem. La barbacoa. Barbacoa,
ponga parrillero en todo caso, porque yo qué sé, yo tengo un parrillerito, pero tengo parrillero, barbacoa, suena más fashion, pero no sé, ¿por qué la barbacoa? ¿Será por alguna empresa? Hubiese puesto en inglés barbecue, queda hasta mejor, suena más lindo. Jardines. Mire, los jardines es un punto que eso se discutía antes, porque hay que ver el jardín. Y si el jardín es unos metros cuadrados, claro que siempre estuvo comprendido. Ahora, si usted tiene los jardines de Versalles, no son ya los jardines, es la estancia. Y por supuesto, no es el común de los ciudadanos, pero algunos ciudadanos tienen jardines palaciegos, y aunque no tenga ni siquiera fortuna, heredado o lo que sea, se cae a pedazos, y lo tiene ahí que es un matorral, pero tiene esos inmensos jardines. Entonces vamos a decir que mientras se extienda el jardín, siempre va a haber legítima defensa presunta. Me parece que en esas cosas hay que volver a la palabra anterior, hay que ser racional, hay que utilizar la racionalidad. Bueno, garajes, cocheras, me explicaría las mismas consideraciones. En el numeral tercero proponen darle una pseudo mayor protección al funcionario del Ministerio del Interior, entiéndase policía o el Ministerio de Defensa. Y además lo dice de una forma en la que ya queda claro el error, porque dice que en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, repele una agresión física, etcétera, se le va a presumir que actúa en forma de legítima defensa. Están confundiéndose los tantos, se está mezclando la legítima defensa presunta con la presunción de inocencia. Ahí hay una confusión técnica, terminológica, que no me toca a mí aclararla, que la aclare y que lo escribió. Me parece que está confundido. La presunción de inocencia corre para todos los ciudadanos. Policía, no policía, da exactamente igual, también para el delincuente. Y la presunción de inocencia cae cuando hay un fallo judicial penal firme, pasado en categoría de cosa juzgada. Antes de eso no son solo presuntos, son inocentes. Porque nadie puede decir que es culpable, el fiscal al acusar, por supuesto, ¿no? El denunciante, bueno, esas cosas son de lógica. Pero no se puede decir eso. Acá lo que no se dieron cuenta, me parece a mí, y si se dieron cuenta es mucho más grave, es que lo que están pidiendo ya lo tienen consagrado en el artículo 28 del Código Penal. Hay que leer 2 artículos más. Es decir, el 26 no tiene que agregar otra causa de justificación subsumida, que es la del cumplimiento de la ley. Si querían proteger a estos funcionarios de tanto policiales como defensa, y otros que no menciona, pero que sí están abarcados por el cumplimiento de la ley, entre otros, por ejemplo, los abogados, entre otros los escribanos, los contadores, es decir, cada cual, el arquitecto y un montón de médicos, etcétera. Nosotros estamos amparados sin entrar en la hipótesis ni de legítima defensa, ni de presunción de inocencia que se supone que nos compete, estamos abarcados en el desempeño de nuestra actividad profesional. Si no nos separamos del camino de esas cuestiones, de todo lo deontológico nuestro, estamos siempre abarcados por el artículo 28 del Código Penal, que es el cumplimiento de la ley, que es el que nos permite a los abogados decir cosas que sean agraviantes, no pretendiendo lesionar el honor de una persona, pero decir cosas que no la puedo decir yo saliendo del juzgado o en otro ámbito que no sea en ese escrito, donde le imputo civil, penal, laboralmente cuestiones que desacrediten o afecten el honor de una persona. Lo puedo hacer yo o usted como abogados, pero no lo puedo hacer como ciudadano común y corriente. ¿Qué es lo que me ha diferenciado? Mi función y un estatuto particular que tengo desde el punto de deontológico, donde se deben respetar ciertos valores éticos. El policía lo que tiene es una ley. Tiene una ley que le explica y le autoriza la forma progresiva de utilizar la violencia, la agresividad y el arma, llegando incluso a poder utilizar el arma y matar a una persona, aunque no sea legítima defensa, sino que sea, porque el espacio de cumplimiento de la ley, yo me atrevo a decir que en términos generales es más grande. Para cumplimiento de la ley, a mi entender, se requieren menos requisitos. Lo que se requiere es que no se aparte de la normativa que le rige, que en general suele ser más amplia que el espacio de legítima defensa. Si se le quiso con esto hacer un favor al policía o al militar, se equivocaron, se equivocan. Y por otra parte, es una presunción relativa, como presunción relativa que desaparece en un pispás. En el momento que declara ante el fiscal, pensando en el proceso nuevo, o luego, si corresponde para el caso en el juicio, en la audiencia de juicio, proceso nuevo, pues donde cualquiera de los elementos de la legítima defensa no esté, o esté disminuido o menguado, desaparece la presunción de inocencia. Y esto puede ameritar que en ocasiones incluso los propios funcionarios policiales crean que tienen un plus de posibilidades de actuación que no las tienen, y en consecuencia lo que acarrearía
hasta eventualmente es en un funcionario que sin tener esta disposición no hubiese llevado a cabo ese abuso desde el punto de vista jurídico, lo haga erróneamente pensando que está protegido. Y tendremos que empezar a discutir en el foro penal si hay un error de prohibición y cómo salir de este asunto. Por razón de tiempo voy a acelerar un poco. Ya mencioné lo de los cómplices, está en el artículo 3. Es decir, elevan al máximo de pena la situación de los cómplices en lo que tenga que ver, por supuesto, no falla nunca, estupefacientes, rapiña, copamiento, secuestro y receptación. No estoy de acuerdo en nada, pero solo hago hincapié en la receptación. El delito de receptación no es necesariamente un delito grave. Si se fuese por la idea de decir, bueno, a mí el copamiento y la rapiña son delitos muy graves. Bien, el secuestro también, pero la receptación no. Y los estupefacientes, como dirían los franceses, comme ci comme ça, depende. Depende. Es decir, todos los delitos sobre las drogas son delitos graves. Yo diría que la inmensa mayoría de los delitos cometidos en el entorno de las drogas son de escasa entidad. Entonces, implicaría que el cómplice queda elevado al rango de coautor o de autor. Es una aseveración mía, me veo venir de acá a poco tiempo el aumento de pena para el autor y el coautor, es decir, el aumento de pena, porque para diferenciar fácticamente al autor y al coautor del cómplice. Es decir, que lo que está haciendo es una escala hacia arriba, lo que Andrew von Hirsch decía en un libro muy bueno sobre el tema de la proporcionalidad, decía, bueno, mire, cuando usted eleva mucho las penas de abajo, que este es el caso, y el cómplice, que tiene una disminución clara, cuando usted eleva mucho, o en la tentativa, o lo que sea, lo que va a conseguir es, aunque no lo quiera ahora, es el incremento de los máximos de pena, en una escalada de la cual Uruguay, desde el siglo XIX, ha ido bregando, en las últimas décadas ha cambiado un poco la línea, pero bueno, ha ido bregando precisamente por el no aumento de penas. Paradójicamente, Uruguay, a partir del 95, con la Ley de Seguridad Ciudadana, tiene una clara, con oscilaciones favorables, pero una clara orientación básicamente dirigida al incremento punitivo. Y acá se dispara todavía, es decir, se mantiene eso y se dispara. Bueno, después aparece el tema, lo de la resistencia al arresto. Eso a mí me parece tremendo. Se haría un 173 bis, y entonces se sumaría una cosa extraña, que está entre el desacato y el atentado, se niega el derecho a resistencia. Las personas tienen derecho a resistencia, los ciudadanos tenemos derecho, aunque el arresto o la detención sea legítima, a una relativa resistencia, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente, la persona que está siendo detenida lo que no quiere es perder la libertad. Es legítimo no querer perder la libertad, aunque usted sea el peor de los criminales, y que usted, por ejemplo, se abrace a una columna, a un árbol, o abra los brazos para no entrar en el patrullero, o no quiera ir detenido, eso no se lo debemos imputar como desacato ni atentado. El atentado implica una violencia ya directa sobre el funcionario, pero tampoco es un desacato. Eso es lo que denominamos derecho a resistencia. El desacato se produce ya cuando la persona directamente incumple la orden, traspasando esa lógica. Además, el funcionario policial tiene la formación y debe aplicarla correcta para detener a la persona en esa progresividad del uso de la violencia, que es la que tiene autorizada por ley. Entonces, si tiene esa autorización, claramente no tenemos que imputarle al individuo que se resiste. Claro, si el individuo para resistirse toma golpes al policía, sí, vamos a tener otro delito, será un delito de atentado. No hay ninguna duda. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tela de sobra con lo que tenemos hasta aquí, con lo que poseemos en la normativa penal, para imputar delitos sin caer en esto que eliminaría la posibilidad de que un individuo simplemente diga, no, no quiero estar detenido, no es justo que me detengan, entonces incluso que profiera algún agravio o insulto, algo baladí. Quiero aclarar, yo di clase por un compañero de la facultad 15 años en la escuela de policía, y los buenos policías uruguayos lo tienen clarísimo, no necesitan esto. Es decir, no hay necesidad alguna porque reciben una formación que le permite actuar. Siempre, las agravantes siempre van por ese camino, siempre se va agregando por todos lados. En el delito de violación, estoy siguiendo el orden desordenado de la ley, así que no me acusen a mí del desorden. El desordenado no he sido yo, han sido otros, pero bueno, me apego a eso, he quedado mirando la hora y creo que vamos bien. El artículo 272 lo van a modificar. El 272 es el delito de violación. Bueno, acá empezamos a tener algunas noticias que no sé cómo interpretar. Lo primero es que yo no tenía muy claro si el artículo 272 está vigente o no. Porque después de la ley de violencia de género contra la mujer, hasta en la práctica cuesta, pensando a partir del momento de la implementación de la ley, me refiero, ¿no?
hacia atrás es distinto, pero los casos ya preexistentes, pero es discutible ver si está vigente o no. Hasta se podría sostener que solo estaría vigente para cuando no es cometido contra una mujer, porque la ley de violencia de género contra la mujer se refiere no solo al nomen iure, en el título de la ley, sino en el primer artículo a las mujeres. Entonces uno podría interpretar, tema discutible todo, y acá ahora explota con esto, se explota la granada en la mano. Ahora tenemos que saber si lo que se va a modificar es un artículo vigente o derogado. Eso como un tema ya de entrada. El otro tema, por supuesto que las penas son tremendas, agrega la presunción de violencia porque cuando el abuso sea mediante las relaciones domésticas, este es un tema también a controvertir o discutir. Es relativo eso, pero bueno, es verdad que una parte de la sociedad entiende que sí, pero en el numeral primero se elimina el consentimiento de la víctima. No sé qué han querido hacer. Es decir, vamos a presuponer que la persona que de alguna manera, aparentemente en la discusión, habría sido violada, si consiente, igual se mantiene el delito. Entonces no ha sido violada si consintió. Si da un consentimiento válido conforme a la edad que lo autorice para hacerlo con la normativa ya vigente. Yo creo que ahí hay una falla estructural, me parece, de suma gravedad. Otro aspecto que quiero resaltar, bueno, ahí con respecto a la receptación, se agrega el 350 ter, cuando el objeto del delito de receptación sea un arma de fuego, un chaleco antibalas, otro implemento de uso policial, la pena será mayor. Si proviniera de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia de Seguridad Privada, también una pena mayor. Yo creo que esto no es necesario en absoluto. No es necesario en absoluto. De todas maneras, no es el mal mayor. Se agregan delitos para los internos o reclusos. Antes teníamos delitos que tenían que ver con lo que era la autoevasión, en la medida que no se produjese violencia, es decir, no había delitos si el individuo no producía violencia contra las personas, algo por el estilo. De lo contrario, no había. Si el individuo que lograba escaparse, escabullirse, sin romper y sin lesionar, no delinquía. Eso entra a cambiar, pero además lo agarran por varios lados, porque se agrega el que intencionalmente destruyera o deteriorara de cualquier manera, utilizar en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble de la dependencia policial o de los establecimientos o las instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, será castigado de tal manera. No es necesario, porque ya estaba el delito de daño. No hay necesidad de crear el delito por cada ubicación. Desde el punto de vista de la técnica legislativa no parece correcto en materia penal, no parece nada correcto. Aparece un delito del agravio a la autoridad policial, también lo cuestionamos seriamente. También deambula, para esto está el desacato, ven que entramos y salimos en los temas permanentemente, vamos y venimos, no sabemos muy bien para dónde va este tema, por lo menos yo no logro entenderlo bien. El que obstaculice, menosprecie, agravie, atente, arroje objetos, amenace, menoscabe, insulte o afrente, ya se olvidaron cuando lo recitaba, por palabras, escritos o hechos, le pasa a todo el diccionario. A un funcionario policial es el que atente, y ya está, el que se desacate, el que lo agravie es eso y nada más, no hay que decir más. En ejercicio de sus funciones o con motivo de esta será castigado de tal manera. Uno dice, bueno, ¿y que esto pretende derogar el delito de desacato? Se suma. ¿Qué sería? Sería el pre-desacato. Sería el individuo que sin llegar al desacato diga alguna estupidez, alguna tontería. Me imagino ya los partidos de fútbol cuando se retome la presencialidad, bueno, donde la más chica es Milico Botón, que todos sabemos que ningún policía se va a sentir muy agraviado por eso, porque si se siente agraviado por eso, por favor, no ingrese al cuerpo policial, porque está en lo coloquial de la gente, aunque sea incorrecto, yo no estoy elogiando esa afirmación, es incorrecta, es desajustada a derecho. Estaríamos en el terreno de lo poco urbano, de lo antisocial, de lo divergente, lo que usted quiera, pero no podemos engañar, no podemos tener una sociedad que presuma de que poco menos que al policía haya que tenderle rosas cuando va pasando. Y miren que lo digo no como ataque al policía, al contrario, hay que tratar de otra manera al policía, darle la importancia que tiene. Tiene que ser una persona que tenga temple, que tenga carácter. Ese temple y carácter significa que cuando le dicen algo de la madre, él tiene que tener claro que esa persona no conoce a su madre. Esa es una expresión que le he dicho muchas veces a los cadetes de policía. Si usted se va a ofender porque le digan algo de eso, usted no puede ser policía. Es impensable. Es como si nosotros los abogados nos ofendiésemos cuando
hay alguna cosa sonada o lo que sea, y nos dicen algo. Yo ya a esta altura a veces hasta me divierto, veo cosas muy ocurrentes e interesantes, ¿sí? No podemos sentirnos tan susceptibles. Bueno, bueno, hay de todo, crimen organizado, la violencia, la autoevasión, se conecta con lo anterior. Metemos lo del daño en las prisiones, de repente aparece el tema del policía, ahora aparece la autoevasión. En el artículo 13 se quiere modificar el 184, algo que en cierta medida ya dije. El que hallándose legalmente preso o detenido se evadiera, hasta acá tendríamos el sistema clásico, será castigado de tal manera. Antes requería la violencia en las cosas o el ataque al funcionario. Ahora simplemente por el hecho de evadirse. ¿Esto qué pasa? Esto se vincula al derecho que complementa al de resistencia, al derecho constitucional a la libertad. El recluso, aunque esté detenido legalmente, tiene un derecho, no es natural, no es innato, pero sí es histórico en el derecho, a la libertad. Tiene derecho a la libertad. ¿Qué quiere decir? Que si el individuo, como inspiración lógica de su esencia, de libre albedrismo, desea la libertad y puede escaparse, y lo captamos, lo sancionaremos, por ejemplo, en el sentido de que tenga alguna restricción. Pero lo que no debemos es imputarle delito. El delito se puede imputar cuando ataca personas, cuando destruye bienes, pero no se le debe imputar delito por el hecho de fugarse, porque es instintivo a la condición, ya a esta altura, sociocultural del ser humano. Las personas queremos ser libres, aunque se nos tenga que restringir. Creo que a esta altura se puede incluso entender relativamente bien esto con la tan mencionada cuarentena voluntaria, no obligatoria, o el encierro parcial, pónganle las palabras que quieran. En realidad estamos todos con una especie de régimen de reclusión con salidas transitorias laborales y recreativas. Sería eso. Creo que esta situación tan mala en muchas cosas nos permite entender mejor por qué las personas quieren ser más libres. Nos permite entender por qué las personas, además de querer esa libertad, aunque deba quedarse, tenemos que entenderle que de alguna manera quiera tener un escape a libertad. Y esto me parece que va precisamente en el sentido totalmente opuesto. Rápidamente, porque quiero abrir a posibles preguntas. Es eterno esto, ¿no? Tiene para rato, montar horas acá de día. Seleccionando algunas cuestiones. Un tema interesante, ¿no? Que las personas que rompan, deterioran de alguna manera los dispositivos de rastreo, control electrónico, tobilleras, pulseras, cometerían un delito con tal pena que es de prisión o de 20 unidades reajustables. Está bien, lo entendemos, pero aunque se pueda entender, no hay necesidad de crear un delito para eso. Ahí tenemos el delito de daño. Y hasta eventualmente puede tener sanciones de tipo, llamémosle, administrativo de la pena. Porque ¿qué lógica tiene crear un delito? Para mí es nada más que un mensaje social, es un proyecto de marketing. Como mucho de lo que está aquí, lo que en su momento dijimos en el informe del instituto, en la resolución del acta, termina siendo una expresión política. Política secas, no político criminal, político. No es ilegítimo, pero que quede claro, es política, no es derecho, estrictamente, solo es política. El ataque y hostigamiento a los educadores, ese es un tema también interesante, sobre este pidieron opinión. Sí, uno entiende que sea lógico, entendemos la situación que viven horrorosa de violencia en determinadas ocasiones, y lo he visto como abogado de ellos, etcétera, en médicos o personal que trabaja en el campo de la salud, los que van a entrar con una ambulancia a un lugar y es el conductor, el ayudante, lo que sea. O también las personas que trabajan en la enseñanza, donde se ven cosas horrorosas fuera de lo que es nuestra tradición o cultura. Claro, pero para eso tenemos ya figuras delictuales, lesiones, violencia privada, homicidio, bueno, ya no sería el caso cuando se imputaría esto, pero todo eso. A mi modo de ver, en este caso es el único caso en el que, en toda la ley, en el que uno diría, bueno, no concuerdo que se haga nada, pero si se fuese a hacer algo porque tienen esa mayoría, y bueno, hagan lo que ya hemos informado, ya presenté al Senado esto, hagan una agravante genérica en la parte general del código, artículo 47, agréguenle ahí un algo, o de lo contrario, en cada uno de esos delitos, violencia privada, lesiones, traumatismo, lo que usted quiera, agregando que en el caso que se trate de gente de la salud o de la educación, se agravará, pero que se agravará no incrementando la pena máxima, sino dentro de la pena. Ese es el otro temor que uno rápidamente empieza a tener. Es lo único en lo que más o menos podríamos un poco transar. Luego está toda la parte policial, es un tema no menor,
se le vuelven a dar potestades, a mi modo de ver, exageradas, excesivas a la policía. Eso no, lo que estoy diciendo no es en detrimento de la policía. La buena policía no necesita cosas que puedan poner en dubitación su actuar transparente. Y Uruguay viene luchando, sin importar partidos políticos, desde 1985 por mejorar el nivel de democratización en el campo de la policía, de las detenciones, etc. Y se ha ido avanzando, quizás más lento de lo que querríamos, pero se ha ido avanzando. Esto sería un retroceso. Esto nos colocaría, yo creo que peor que lo que teníamos antes del Código Nuevo. Es decir, casi que peor que con la última instancia del Código Viejo, donde había habido más que una deformación en negativo, una deformación en positivo, de relacionar rápidamente la investigación policial a la información que se daba al juez y al fiscal. Todo eso para mí iría en retroceso, lo veo de esa manera. Con el tema del registro de las personas, el problema es que se elimina la orden del fiscal. Yo creo que eso también sería un retroceso en normas no meramente procesales, en garantías constitucionales. Yo creo que iría por ese camino. Sería una especie de casi de autorización, habría que revisarlo bien, a volver a las pesquisas secretas, al borde de eso, entendiendo por las pesquisas en ese sentido incluso el propio cacheo de la persona. Bueno, hay un montón de cosas más, lo del proceso rápidamente dije algo, se habla que ha de restablecer la libertad a prueba, estaría bien, pero lo que habría que hacerla era ampliarla mucho más, volver a darle potencia a la libertad anticipada, que ha prácticamente casi que muerto, es decir, está desfalleciente. Hemos quedado bastante cortos de procesos de libertad. Eso, a mi modo de ver, habría inequívocamente que implementarlo. Y bueno, creo que por razón de tiempo, yo tengo un montón de cosas más, pero yo, si te parece bien, dejo acá para que ustedes habiliten, ¿no? Sí, muchas gracias, Germán. Estamos ahí recibiendo preguntas, capaz que Eli vos podés ordenarlas un poco. Yo tenía una en concreto para hacer, que bueno, vos le mencionabas sobre el 173 bis que se agrega con el 11 de la LUC, que dice: el que obstaculice, menosprecia, agravie, atente, arroje objetos, amenace, menoscabe, insulte o afrente por palabras, escritos o hechos a un funcionario policial, etc. Sobre ese artículo que, bueno, desde diversas organizaciones sociales se ha manifestado como la alerta en el sentido de que algunas personas pueden entender que esto coartaría la libertad de expresión, en el sentido bueno, vos lo traías a ejemplo con el partido de fútbol, pero también incluso hasta en el propio uso de las redes sociales y demás. No sé qué opinión en concreto tienen del instituto, si es que lo estuvieron charlando, o bueno, tu opinión personal sobre Sí, eso. las opiniones son, tanto mía como el instituto, en ese sentido tenemos coincidencia, porque cuando se habló de este tema y se mencionó específicamente no hubo ningún tipo de disidencia, solo aportes distintos, que esos meros enfoques, pero no en cuanto al criterio. Yo puse el ejemplo del estadio porque no compromete ningún tipo de opinión de otra cosa. Lo otro también. Y si estamos limitando la mera libertad de expresión del fanático o hincha, sin ser fanático de fútbol, otra persona que va desde una manifestación o lo que fuese, por supuesto que es de igual a más grave, pero ya alcanzaría con decir, mire, que está inhibiendo en estas cosas tan baladíes como son algo en lo que se supone que vamos a pasar bien o divertirnos. Por supuesto que en los demás también. Y yo insisto que en este caso, lo que se está haciendo verdaderamente es quizás el efecto al revés de lo que se quiere. No se beneficia al policía con esto. Se restringen libertades de las personas, por eso nuestra afirmación de que se afectan elementos de rango constitucional, se restringen libertades de personas y no se le da una herramienta al policía que le permita actuar bien, sino más bien que va a andar prácticamente a la casa de brujas buscando a ver si alguno le ha dicho algo inapropiado, lo cual obviamente no es la labor del policía. Es por ahí que lo veo el tema. Lo que vos decís, sí, por supuesto. Claro, eso y mucho más. Bien. Ahí, Eli, no sé si puedes. Bueno, acá... Hay alguna, pero... Sí, hay 2 o 3. Me parece que, bueno, fue bastante claro, obviamente, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Acá yo te digo lo que veo, ¿no? Yo veo el tema de las 4 horas, que yo hice una mención por arriba, muy por arriba, sí. Es preocupante. Es verdad que en Uruguay tuvimos mecanismos de igual a peores, pero quiero advertir, si bien tuvimos mecanismos de igual a peores,
También es cierto que fueron siempre censurados por nosotros, no es por mí, me refiero por todo el mundo, e incluso internacionalmente. Lo que pretendíamos a toda costa era que la información de que hay una persona detenida, etcétera, llegue al Ministerio Público lo más rápido posible, o al juez, y de inmediato. Si nosotros le damos un espacio de 4 horas, ya estamos diciendo que durante 4 horas la persona puede estar en esa etapa de nubosidad confusa. Y sin querer presumir en absoluto que la policía vaya a utilizar las formas purias, sí puede fomentar a policías corruptos, que aunque sean pocos, como en todas las actividades del ser humano las hay. Entonces, esto es una herramienta que obviamente no está dirigida a potenciar a premios, pero indirectamente, aunque sea un efecto no querido, este daño colateral creo que lo puede producir. Es decir, fomentar individuos que no deberían revistar en los cuadros policiales uruguayos plenamente democráticos, y fomentarles, bueno, durante 4 horas este individuo es mío. Y eso creo que es un tema que debe superarse. Por supuesto que hay situaciones en las cuales se detiene una persona y por factores, a pesar de que hoy tenemos una forma de comunicación estupenda, por redes sociales, celulares, lo que ustedes quieran, puede ocurrir que haya deficiencias tales que hagan que no se pueda noticiar hoy al Ministerio Público en menos de 4 horas. Bueno, pero no estableciéndole un plazo de que tiene 4 horas, sino simplemente justificar por qué no se ha dado la noticia en el margen de esos 30 minutos o 1 hora, y explicar, bueno, mire, tengo una gran cantidad de detenciones o procedimientos, o hemos estado con un caso muy complicado, y eso nos ha retrasado. Pero no establecerle un plazo así, no debería existir este plazo, tendría que ser un criterio de inmediatez. Acá en la última te dicen, a las 4 horas tenemos declaraciones voluntarias del indagado ante la policía sin letrado presente que habilita el artículo 22. Sí, las declaraciones voluntarias del indagado sin defensor no me suena ni a voluntaria tampoco mucho. Precisamente, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Decir que un individuo no declare sin defensor. Esa es la verdadera garantía en muchos países del mundo. Hasta lo ven en las películas, ¿no? El individuo en Estados Unidos, que digo porque se ve mucho, y algunos países tienen un sistema parecido. El individuo puede declarar, pero tiene el derecho a que esté el defensor, y si el individuo dice que quiere que esté el defensor, no lo pueden tomar declaración. Cuando ese mecanismo que de alguna manera se quiere implementar acá, una especie de enmienda Miranda, un mecanismo más o menos que se quiere implementar acá, yo creo que no es recomendable igual. El mejor mecanismo es que el individuo siempre declare un defensor. ¿Por qué? Porque inequívocamente tiene que ser defendido. Así confiese todo. Entonces, jurídicamente, ¿no? Si sabemos que la persona requiere un defensor, así sea para confesar que ha matado a Jesucristo, si requiere un defensor, ¿por qué no dárselo de entrada? Y esa es la pregunta que debe responderse en este tipo de casos. No se quiere dar de entrada porque se parte de la base de que de alguna manera, no digo que esté en el propósito de los proyectantes, pero surge por una cuestión casi de ósmosis, de alguna manera se considera que la defensa es un obstáculo para acusar o para imputar delito o para la investigación. Y en un sistema democrático el defensor no es un obstáculo, no se puede hacer sin defensor. Eso es lo que apuntaría a una verdadera igualdad de las partes, ¿no? Así que yo creo que el plazo no debe aceptarse, lo rechazamos, así lo hemos hecho, y que así el individuo diga yo quiero declarar, debe declarar ante un abogado, porque el yo quiero declarar, la experiencia muestra que en ocasiones es fruto de desesperación, de nervios, de que cree que incluso no tiene, llamémosle, ninguna vía de mejor resolución. No hablo de si ha delinquido o no. Y como puede pensar el sujeto, las cosas que uno ve en la práctica, después de 30 y pico de años de ejercicio de esto, el individuo puede pensar que si él dice X cosa, verdad o mentira, pero lo dice ahora, con esto, entre comillas, lenguaje coloquial, zafa. La verdad es que no. La verdad es que el abogado le va a poder decir, sí, mire, si quiere usted confiese, diga esto y aquello, trae aparejada tal consecuencia. O por el contrario, usted no tiene por qué declarar o no tiene por qué confesar. El abogado no le pide a su cliente, el abogado éticamente bien parado no le pide que mienta. Lo que sí le dice es las consecuencias de lo que diga. Ese es nuestro verdadero rol. Seguimos. Sí, acá hay una que no es en concreto sobre este tema, sino sobre el Código de Proceso Penal, que bueno, sobre uno de los comentarios que vos hacías al principio, que es de Patricia Consulta,
¿por qué opina eliminar el proceso abreviado? O sea, ¿por qué bueno, ese comentario que hacías al principio sobre el proceso abreviado? Sí, mira, el proceso abreviado existe en otras partes del mundo, y cuando surgió, así a mi manera de verlo fue repentino porque apareció de repente, cuando surgió el proceso abreviado, uno rápidamente lo estudió y vimos que tenía los mismos problemas que plantean muchos otros países donde ya estaba consagrado. El proceso abreviado implica que realmente, y no son palabras mías, no hay querella, no hay proceso, no hay juicio. Lo que hay es un individuo que renuncia a todo, que se abandona. ¿Por qué? Porque tiene que admitir la culpabilidad. Cosa distinta sería un proceso, llamémosle extraordinario, simplificado, que son todas variaciones, pero para mí esas son admisibles, donde usted puede todo el tiempo mantenerse, verdad o no, en todo momento en que usted no ha delinquido. En cambio, en el abreviado no hay posibilidad de llegar a un acuerdo si no es reconociendo culpabilidad. Por lo tanto, no hay querella, no hay verdaderamente una defensa en ese sentido, sino que tenemos nada más que un acuerdo de voluntades de harto discutible. Ni siquiera es estrictamente la privatización del conflicto, va más allá. El proceso abreviado significa una gran rapidez en dar respuesta jurídico-penal punitiva, porque es eso, pero quiero advertir, en muchos casos uno observa que el acuerdo al que se ha llegado en el proceso abreviado es más perjudicial para el sujeto que si hubiese proseguido el resto del juicio y ya al llegar a la condena eventualmente hasta tener menos sanción. Eso es lo que uno observa. Quizás no sea la mayoría, quizás sea una minoría, pero vemos esos casos. También vemos gente que se arrepiente. Vemos gente donde uno de los copartícipes hace un proceso abreviado, llega a un acuerdo y va recluido X tiempo, unos meses. El otro no acordó, no se pudo probar y queda libre. Son hipótesis de la realidad, no son inventos míos. Y después está el otro problema, y es el hecho de que no ofrece las garantías del proceso, no porque el fiscal cometa abusos, el fiscal actúa ajustado a derecho. El que comete los abusos de derecho es el derecho, en el sentido de que es una normativa que está inhibiendo de la esencia de un proceso, que es controvertir. No se controvierte aquí. Hay una discusión allí nomás. El juez lo que hace, termina refrendando, hace un control meramente, llamémosle un control de legalidad, no tiene un pronunciamiento de fondo, salvo que hubiese algo muy, muy grosolano. Entonces yo creo que todo esto y la experiencia de otros países y ya la nuestra, a mí me llevan a la conclusión, no quiero decir otras personas, pues depende de cada cual, sé que son mucho más, pero bueno, me llega a la conclusión de que el proceso abreviado deberíamos de eliminarlo y tener sí procesos rápidos, ágiles, donde sin reconocer la culpabilidad, si la quiere reconocer, la puede reconocer, por supuesto, donde se ahorren muchas situaciones y se llega a una rápida resolución en 2, 3, 4, 5 meses. Bien, acá Juan Manuel pregunta, ¿qué piensa de que varias normas de la que nombró refieren a la diferenciación de la protección al funcionario público en contraposición con el ciudadano común? ¿Coincide esto con las últimas modificaciones al derecho penal? No la entiendo bien la pregunta. Yo puedo decir que pienso sobre eso, sobre esa normativa tendiente a darle una supuesta mayor protección al policía. Lo de si encaja con otras normas penales, habría que ver cuáles. Ahí ya esa segunda parte no me ha quedado claro. En la primera, sí, se le quiere dar al policía un estatuto de mayor espacio de actuación y de más garantías o de más protección en la actuación que lleva a cabo. Es decir, es un doble sistema. Le ampliamos el espacio y a su vez les damos presunciones, etc. Yo creo que es innecesario porque el policía, reitero, no necesita esto para actuar bien. El policía no necesita que le den una ampliación en la legítima defensa, si sabe utilizar bien la herramienta de la ley que tiene y utilizar bien los recursos físicos para llevar a cabo su labor, no lo necesita. Le digo con bastante propiedad, por cierto, no lo necesita. Por otro lado, podemos propender a que la policía se equivoque y en esa equivocación paguen justos por pecadores y se cometan excesos que se terminan volviendo contra el policía. Y yo me atrevo a decir que este tipo de cuestiones pueden derivar incluso en encauzamientos penales contra policías que se han visto de alguna manera equivocadamente más protegidos. Yo quiero aclarar que no están más protegidos si se aprueba esto. Lo que hacemos es exponer más al resto de los ciudadanos, pero no proteger más al policía, porque esto puede caer rápidamente. Y si no recuerdan ustedes casos
sonados en la prensa, con la normativa incluso vigente hasta ahora, de actuaciones policiales excesivas, donde el policía ha creído que actuaba protegido y no lo estaba, y lo que ha demostrado eso es, por un lado, desconocimiento por el policía de la normativa, problemas de formación, de capacitación, y por otro lado, a su vez, una especie de reclamo social que le está demandando mayor utilización de la violencia cuando no necesariamente lo requiere. Cuando lo requiera, está autorizado a hacerlo. Está autorizado, eso no ha cambiado. Miren que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando se hace tanta campaña de marketing de que la policía no funciona porque está atada. La policía puede funcionar mucho mejor, y prueba de ello, en cierta medida, lo dan relativamente, y así lo dije en el Senado, el periplo desde la que asumió el nuevo gobierno. Hasta el 13 de marzo, fue muy poco tiempo obviamente, pero no había la pandemia, no estaba instalada en Uruguay, o por lo menos no teníamos datos de ello. A partir del 13 de marzo, sí. Bien, ¿qué pasó en Uruguay? Si las estadísticas son como dicen que son, y no tengo razón para suponer que no sean ciertas, las que han salido en los medios, ha bajado en un porcentaje importante en la captación policial. La cifra negra de la criminalidad es otro cantar, pero lo que se ha captado ha disminuido la rapiña, los copamientos, ingresos domiciliarios, en fin, una serie de delitos. El homicidio ya entra por otros andariveles, pero aún puede haberse, unos dicen que ha aumentado, otros dicen que está igual, otros dicen que ha bajado un poco. Olvidemos el homicidio en esto. Rapiñas, copamientos, delitos callejeros, ese tipo de situaciones. ¿Por qué bajaron? Y bueno, bajaron en principio criminológicamente, surge bastante claro. El COVID tiene una fuerza influencia. Pero además del COVID, yo no tengo empacho en decir de que tengo la impresión, la apariencia, no he hecho un estudio de campo, sino un estudio visual, de que la policía se está organizando mejor, de que la policía está patrullando más y mejor, y no solo en los barrios adinerados o más residenciales, sino en muchos barrios. Esto lo dije la vez pasada en el Senado y lo reitero aquí, lo reitero claramente. Si eso está funcionando mejor, no digo perfecto, pero mejor, ¿por qué tenemos necesidad de darle otras prerrogativas a los policías o de sacar todas estas normas que se están ventilando aquí, si en realidad usted tiene en tan poco lapso, en 2 meses redondeamos más o menos, tiene resultados halagüeños? Yo diría, ¿por qué no sigue por este trillo? Que en eso va bien, vamos a darle crédito, siga por este trillo, y después dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando haya pasado todo este periplo de los tapabocas y la mar en coche, ahí nos volvemos a sentar a discutir este tipo de cuestiones. No se apure tanto cuando le está yendo aparentemente bien con las cifras que usted da. Sí. Acá voy a hacer una pregunta más y bueno, y esperamos a ver si surge alguna otra, pero esta me parece bastante interesante porque ha estado resonando en la prensa últimamente, que es sobre el artículo 65 de la LUC, que habla sobre el personal policial retirado, el derecho a reprimir los delitos. No sé acá plantean que si se lo considera como un acto del servicio y cuál sería la diferencia con un arresto ciudadano cualquiera. El tema, acá yo creo que se entreveran un poco los cables. El militar y el policía no tienen estatutos iguales, primer punto. Si bien este artículo, que lo fui a buscar para no confundirme yo, se refiere a la ley orgánica policial, esto hay que concatenarlo también con el militar. El militar en realidad nunca deja de ser militar, muere siendo militar, salvo que le den una baja, que hay todo un procedimiento, deshonra, yo qué sé. El militar retirado que ha hecho su carrera y se retira, el equivalente a nuestra jubilación en otras actividades, que puede hacerlo relativamente joven, esa persona siempre es militar. El policía no. El policía, una vez que se retira como tal, ha cesado de ser policial. Puede mantener su orgullo de la función, su amor por su labor, porque la tarea del policía, lejos de lo que mucha gente piensa, en realidad lo que debe conllevar es una gran vocación de servicio a los demás y de búsqueda de la paz, de pacificación, no del uso de la violencia, sino administrar la violencia para que nosotros no tengamos que ejercerla. Esa es una de las funciones claras, democráticas de la policía. Entonces, ese policía retirado, que es el que se propone aquí, no debemos darle un estatuto diferente. Es una persona que si tiene condiciones físicas, porque puede ser relativamente joven o mantenerse bien aunque no sea joven, y tiene condiciones físicas, tiene una formación
muy superior a la que tenemos todos los que nunca hemos hecho nada de esto. ¿Tenemos que darle un estatuto especial para el arma? No, en absoluto. ¿Considerarlo policía? En absoluto, porque estaríamos desdibujando el rol. Es decir, yo creo que el policía retirado, no por su condición de tal, o el militar, si lo agregamos en esta cuestión, no por sus condiciones de tales, tienen que tener un plus. Cuestión distinta es que se me diga, mire, este policía, fulano de tal, o este militar, pero este policía, fulano de tal, está amenazado de muerte porque se retiró, pero ha tenido tales problemas y lo quieren matar o lo que sea. Ahí le vamos a dar el estatuto de protección que le damos a cualquier otro ciudadano en esa condición. Y por supuesto que no habrá ningún problema en darle el porte de armas y todo lo demás que corresponda, como se lo deberían dar a usted o a mí si tuviésemos una situación de ese tenor. Es decir, que no hay por qué crear una situación como la que aquí se plantea, ¿no? Derecho a reprimir delitos flagrantes por el personal policial en situación de retiro. Pregunto, sobre ese nomen iuris, ese derecho lo tiene cualquier ciudadano que presencie un delito. Yo que no soy policía, si presencio un delito y me da el cuero, la nafta, el valor o lo que sea para reprimir un delito flagrante, tengo la intervención ciudadana correcta en la que incluso puede tener, se llama detención ciudadana, y puedo utilizar armas. Si tengo porte de arma y estoy armado, puedo utilizar el arma, lo que no quiere decir matar a un individuo, ejecutarlo, simplemente el implemento del arma. Es decir, lo que se quiere decir podemos compartirlo, lo que se dice no. Que el policía retirado pueda ser una persona estratégicamente capaz, como ha pasado en la práctica, de detener a alguien, intervenir en forma positiva, claro, pero no necesita ninguna norma, ya la tiene. Y tiene en definitiva la legítima defensa de terceros que parece que se la quieren quitar en el artículo 26. ¿Qué es esa? La legítima defensa de terceros. Creo que va a haber más o menos contestado, ¿no? Sí, sí, se entendió perfectamente. Ahí, Eli, ¿la lees vos? Bueno, no importa, la leo yo. La agarraste, me parece que la agarraste en offside. No, estaba silenciada. Ah. Acá Fabio consulta sobre el numeral 3 del artículo 1, que extiende la presunción de legítima defensa a quien repele el ingreso a un establecimiento comercial, industrial o agrario, separando la defensa del hecho que se defiende a la casa habitada como el hogar sagrado inviolable que establece la Constitución. ¿Qué opinión le merece? Sí, hoy cuando hablé lo salteé por razón de tiempo. Va por el mismo camino que lo anterior. La legítima defensa, por supuesto que está abarcada no solo en cualquier tramo de cualquier propiedad, está por la calle, está en el aire, está bajo el agua, es decir, no necesitamos establecer la geografía de la legítima defensa. Nuestro codificador, como otros, pero Irureta lo hizo magníficamente bien, estableció un estatuto particularísimo para la vivienda. Y está bien, y lo hizo bien. Siempre se puede discutir algo, pero lo hizo bien. Al final le queremos extender tanto la vivienda urbana, suburbana, luego le agregamos el establecimiento, que yo diría, mire, hagamos una cosa, digamos que se presume la legítima defensa en todas partes. Porque si usted lo presume en esos establecimientos, como dice el texto, establecimiento que desarrolla actividad comercial, industrial o agraria, yo diría, mire, estamos hablando prácticamente de todo. ¿Qué es lo que falta acá? La casa y la vía pública. Entonces yo diría, ¿dónde no se presume la legítima defensa? Hagamos al revés. No se presume en la vía pública. ¿Y por qué es más justo así? Yo creo que en realidad tendríamos que volver al sistema básico, inicial, el que teníamos o tenemos consagrado, que es el de presumirla, valor relativo, que cae con bastante facilidad, en el ámbito o en el seno donde estamos en cierta medida confiados en que estamos seguros que es nuestra casa. Y donde, por supuesto, que nos duelen prendas muy especialmente. Cuando me refiero a prendas no son la ropa, me refiero en el sentido hasta campero. Pero de ninguna manera requiere un establecimiento comercial, industrial o agrario un plus de protección por encima de lo que es usted o yo caminando por la calle. Pregunto, la mayoría de casos son estudiantes, ¿por qué no les parece justo poner una legítima defensa estudiantil? Porque les voy a dar un dato, y no lo tomen con sorna porque es real. Les voy a dar un dato, la mayoría de las víctimas en Uruguay de delitos predatorios callejeros, no violencia en el seno familiar, ni los homicidios de no sé cuántos, sicariatos, no, es decir,
Delito callejero cotidiano, la rapiña, el hurto, lo que sea, la mayoría son, promedialmente, son levemente más mujeres que varones, pero parejo, pero un poco más la mujer. Son mujeres jóvenes, son mujeres veinteañeras, pongan de edad entre 18 y 23, 24 años, y que generalmente van o vuelven de su trabajo en ómnibus. Agrego, el trabajo es una variable que yo puse, digamos claramente, estudiantes. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una legítima defensa presunta para el establecimiento comercial que puede tener dispositivos de seguridad y no para ustedes, que son estudiantes y que quedan congelándose en una parada de ómnibus o muertos de calor porque tienen las dos opciones, que van en el ómnibus cansados, que ahora no, pero en los ómnibus pueden ir apretados, pueden haber un montón de situaciones, y que ya se sabe que a las personas que caminan y deambulan por las calles y bajan de los autobuses o ómnibus son candidatas buenas para ser atracadas. Yo creo que la falla acá es que quieren agrandar tanto la legítima defensa en lo puntual que más bien deberían decir dónde no hay legítima defensa. Presunta, me refiero, ¿no? Sí. Sí, ahí Eliana me parece que quedó congelada. Hacemos la última. Miren que tengo que hacerme la comida yo, Sí, la última pregunta y terminamos. Voy a hacer un pescado a la plancha. Sobre otro de los temas polémicos, que es el artículo 14, que habla sobre la ocupación indebida de espacios públicos. Sí. Y bueno, sí. ¿Qué quiere que le diga? Esto es una cuestión que, claro, uno le ponen acá lo de acampar, acampando, pernoctando en ellos, será intimado, tarea departamental, etcétera, retirarse en forma inmediata. Esto uno entiende a lo que quiere apuntar. Todos sabemos que ha habido, llamémosle, excesos, abusos en ese sentido. Bien, estamos de acuerdo. ¿Esto qué debería ser? Esto debería ser lo que históricamente ha sido en nuestro país, a lo sumo una falta. Y que eventualmente pudiese, de acuerdo a la situación, con una policía educada al respecto, no una policía concentrada en la represión y el exceso de autoridad, sino simplemente de la convivencia. A algunas personas sí es verdad que debemos retirarla de ciertos ámbitos. Es decir, si la persona se le va a instalar a usted exactamente en la parada de los ómnibus y dejar a todo el mundo sin la parada de ómnibus, alguien va a tener que decirle, mire, acá no va a poder estar. Tiene una lógica eso. El problema es que esto lo vamos tomando como planos exagerados, porque es ocupación indebida. ¿Cuál sería indebida? Fuera el ejercicio consagrado al artículo 57 de la Constitución, ocupar espacios públicos, acampando, pernoctando. Obviamente esto está golpeando, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con manifestaciones, que aunque son ocupaciones que sabemos que son provisorias, que en un Uruguay bastante civilizado, en términos generales, no implican ni siquiera, quizás me corrijan ustedes, demasiado deterioro. Es decir, que le vamos a cuestionar, por ejemplo, lo que hubiesen sido las manifestaciones en Uruguay en los años 60 o 70, o en Estados Unidos en esas décadas, cuando los movimientos liberacionistas reclamaban por más derechos por parte de los estudiantes, de las mujeres, de los negros, debo decirlo así, Martin Luther King, esa rebeldía, ¿le vamos a censurar eso? Si algo que le estamos reclamando a la juventud hoy día es en muchos aspectos hasta que sea más rebelde. Rebelde no quiere decir ni destructivo ni dañino, sino que se exprese más. Yo creo que esa expresión hay que medirla con mucho cuidado y dejar grandes espacios. Puede haber excesos, para esos excesos no tenemos que crear esto. Apliquemos la normativa que tenemos, que también, insisto, Uruguay democráticamente, yo creo que este no ha sido un grave problema para Uruguay, me discúlpenme, pero no veo que aquí hayamos tenido un grave problema. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchas gracias al doctor Aller por haber aceptado la invitación y muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Invitarlos a fijarse en las redes para poder sumarse a las próximas charlas sobre este tema. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Chao. Que pasen muy bien. Sí, acá preguntan si la vamos a subir, con el permiso del profesor Aller, la charla queda grabada. Súbenlo, bájenlo, hagan lo que quieran. La vamos a estar publicando en estos temas estoy ya tan escrachado que da exactamente. No, te hemos visto. Tampoco he dicho nada nuevo, todas las cosas que he dicho las he dicho o algunos colegas las han dicho. A mí me ha tocado ser mascarón de proa porque me atrevo. Bueno, muchas gracias. A ustedes, y pasen muy bien. Gracias. Igual.